Sí, la estoy haciendo. De hecho, ando trayendo el computador acá. Todavía me falta explicar lo que es la parte de relaciones. ¿Ya? Esa parte me falta, pero lo que es la normalización la tengo lista. Así que la voy a publicar, yo creo que, bueno, hoy día ya llegando a la casa no, pero yo creo que mañana en la mañana la voy a publicar. ¿Ya? Bien, disculpe que esté usando la mascarilla así, pero esto atrapa mucho la voz, así que vamos a dejarlo de esa manera. Bien, este ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy es un ejercicio que tiene una menor cantidad de columnas, pero aún así es suficiente como para desarrollarlo tal vez completamente en esta clase. Recuerden que todo esto, ¿qué es lo que pretende? ¿Hacia dónde apuntamos? Apuntamos hacia disponer de los datos de la mejor manera para poder procesarlos y que esto nos ayude a obtener información para la gestión. Esa es la idea. Y básicamente podríamos decir que esto se resume a que necesitamos poder hacer consultas rápidas sobre los datos. Y esa consulta rápida sobre los datos la estamos realizando a través de lo que se llama el diseño de un dashboard, de un panel de control, en donde nosotros, utilizando herramientas de filtro, básicamente, podemos modificar los datos que están siendo visualizados en gráficos, en tablas, en etiquetas y bueno, en un montón de otras herramientas que podríamos nosotros incorporar a nuestro dashboard. Pero para lograr ello, es también fundamental saber manejar correctamente los datos y es muy común que cuando uno maneja datos, estos provienen de sistemas, por ejemplo, de algún ERP, o puede ser el resultado de la consolidación de varios archivos que uno va recogiendo de diferentes partes o de una base de datos. Y uno generalmente trabaja con lo que se llama una sábana, es decir, una planilla que tiene muchas filas y muchas columnas, que en cierto modo para muchos que ya están acostumbrados puede resultar bastante sencillo y conveniente hacerlo así, puesto que tiene todos los datos ahí, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, cuando nosotros analizamos los problemas que trae esto, cuando sobre todo queremos agregar nuevos datos, eso podría inducirme a generar información errada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero agregar la nota o quiero agregar un alumno más a este listado de alumnos, puede ser que yo me equivoque en cosas tan pequeñas como el nombre del profesor o como el nombre de la asignatura a la cual le quiero especificar estas notas, haciendo que la variación de un solo carácter nomás, de un espacio en blanco, una vocal tildada, ya Excel lo considere como un valor distinto. Por lo tanto, los procesos que se hagan sobre esos datos no van a dar los resultados que uno espera. Entonces, hay un proceso que se llama normalización de datos, que consiste justamente en darle una organización y una estructura más adecuada a los datos para evitar inconsistencias y evitar para poder mantener la integridad de los datos. Si bien existe en informática un procedimiento bien establecido para poder hacer este proceso de normalización, la verdad es que nosotros somos simples usuarios, podríamos decir, de esta herramienta informática y sus datos, ¿cierto? Por lo tanto, aprender el procedimiento teórico y los pasos a seguir puede ser que nunca lleguemos a aplicarlo en realidad. Por lo tanto, aquí uno apela mucho a lo que es la intuición, es decir, hacer cosas que son sensatas de acuerdo a lo que uno va apreciando justamente con los datos que está trabajando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es un análisis de cada una de las columnas y vamos a identificar cuáles son los problemas que se pueden producir con los datos que están en esa columna, ¿ya? Y vamos a tratar de alguna manera, organizar de mejor forma esos datos para reducir esas anomalías o esos problemas. Bien, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá son datos de calificaciones de alumnos. En total tenemos 385 filas o registros de calificaciones, en donde típicamente cuando alguien quiere poner calificaciones, estas son presentadas en una planilla. Una planilla como esta, ¿cierto? Es decir, las calificaciones para los lados. Y tiene sentido hacerlo así, tiene sentido. Pero sin embargo, desde el punto de vista del manejo de datos, no es conveniente hacerlo de esta manera, puesto de que ya el hecho de ver las calificaciones que se pueden colocar como máximo 10, aunque quizá uno dice,
¿quién va a colocar más de 10 calificaciones, no es cierto? Pero podría darse la circunstancia en donde alguien quizá quiere poner más de 10 calificaciones y ya este modelo, este diseño no me serviría porque tan solo contempla 10 calificaciones. Y como también sucede, muchas veces no se utilizan las 10 columnas, se utiliza menos y encontramos con que hay celdas que están vacías. Por lo tanto, quizás uno puede darle una mirada distinta a esos datos, organizarlo de forma distinta y claro, tal vez al momento de presentarlo en pantalla uno podría presentarlo de esa manera. Pero internamente, como datos organizados, no es la mejor manera de almacenarlo y de estructurarlos. Bien, vamos a empezar entonces con el análisis de columna por columna, tratando de identificar en ello las anomalías y cómo podríamos mejorar entonces la organización de estos datos. Bien, acá nosotros tenemos una columna que es la columna alumno, en donde tenemos el listado del alumno. Y como pueden ver, el alumno se repite varias veces. El nombre del alumno es redundante. Y es redundante ¿por qué? Porque resulta de que por cada alumno se le señala acá, fila por fila, las notas obtenidas en cada una de las asignaturas que ha cursado. Entonces tenemos, por ejemplo, que el primer alumno se repite 5 veces, dado que cursa 5 asignaturas. Por lo tanto, primera anomalía que sucede acá está en que yo me atrevería a decir que esto más que una data, un conjunto de datos de donde tenemos un listado de alumnos, yo lo que veo acá más bien es el resultado de un proceso, en donde de alguna forma me está mostrando el alumno de esta manera. Entonces, si esta fuera la planilla en donde yo voy agregando alumnos, al final, obviamente del último, está la situación en donde podamos equivocarnos al ingresar, si nos centramos en la columna alumno, el nombre del alumno, ¿cierto? Y por otra parte, el nombre del alumno es un texto demasiado extenso, lo cual en cada una de las ocurrencias o repeticiones que se van dando, voy sumando mayor cantidad de caracteres al tamaño final del archivo, y eso lo que hace es que el archivo vaya pesando más. Y finalmente, el nombre de una persona no es un buen valor como identificador de esa persona, no lo permite individualizar. Si bien es poco probable de que existan dos personas que se llamen exactamente igual, pero existe, ¿ya? Y podría ser que tengamos la mala suerte de que el día de mañana justamente hay dos personas que tienen exactamente los mismos nombres y mismo apellido y resulta de que lo voy a tener que hacer convivir en este tipo de planilla y yo no voy a saber en un momento quién es quién. Por lo tanto, el valor que tengo ahí no es un buen valor para individualizar a cada persona y eso es una anomalía que tenemos que nosotros mejorar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agregar una nueva hoja al libro en donde vamos a construir una planilla de alumnos simplemente. Todos los alumnos y nos vamos a llevar a esa planilla aquellos datos que son inherentes de cada alumno. ¿Cuáles serían esos datos inherentes de cada alumno? Yo creo que sería el alumno, la edad y el paralelo, ¿cierto? ¿Sí? Porque si vamos después al ramo, al profesor, yo creo que eso más bien es inherente a la calificación, a la evaluación, más que algo propio del alumno, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tomar estas tres columnas y las vamos a copiar y pegar en una hoja nueva que le vamos a dar por nombre alumnos, ¿no es cierto? Suena lógico. Entonces, vamos a crear esta hoja primero que todo. Voy a crear esta hoja ahí. ¿Listo? Le voy a aprovechar de cambiar inmediatamente el nombre a esta hoja y le voy a dar por nombre alumnos. Yo recomiendo de que los nombres que ustedes le den a las hojas no lleven espacio en blanco, porque después cuando quieran referirse a las celdas de esa hoja van a tener que cerrarla entre comillas, porque hay un texto compuesto por dos palabras. En cambio, cuando el nombre que tiene la hoja es tan solo una palabra, ya no hay que encerrarla entre comillas, es más fácil de manejarlo. Entonces, me voy a devolver a la hoja número 1 y voy a copiar estas tres columnas. Las voy a seleccionar, las columnas completas, las voy a copiar y las voy a pegar acá en mi hoja de alumnos, justamente ahí.
Listo. Pero sin embargo, lo único que hice fue traerme incluso la redundancia, ¿no es cierto? Ahora, lo que debemos hacer es dejar tan solo un valor o una línea de cada uno de los alumnos. Y no debieran repetirse, ¿no es cierto? Porque si de repente nos encontramos con que para un mismo alumno tenemos valores distintos en estas columnas, ahí hay algo malo, ¿no es cierto? Hay algo raro. Debiera ser registro único. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en una sola celda, cualquiera, y vamos a ocupar una herramienta de Excel que permite quitar todos los registros o filas que están duplicados. Esa se encuentra en el menú principal en la alternativa Datos. Y luego vamos a ir a esta alternativa que se llama Quitar duplicados y nos va a preguntar, oye, mire, primero que todo, automáticamente detectó el resto de los datos. Primero. Segundo, hay que verificar de que también haya detectado que esta planilla que tenemos acá posee encabezados de columna, y sí lo tiene, porque si yo digo que no tiene encabezado de columnas, las palabras alumno, edad y paralelo también va a entrar en el juego de quitar duplicados. Aunque para el caso no habría provocado mayor impacto, pero mejor digamos que tiene encabezado. A ver, si yo solamente digo quite los duplicados basándose en la columna alumnos, la verdad de que si hay anomalías por el hecho de que hay un mismo alumno pero que tiene diferente edad, por ejemplo, o es de diferente paralelo, no lo voy a poder percibir porque solamente se va a quedar con uno de ellos, ¿ya? En cambio, si yo digo, ¿sabe qué? Quite todo lo que sean iguales tanto en la edad como en el paralelo, y tengo esa situación donde hay un alumno que se repite dos veces, pero en una aparece con una edad y en la otra aparece con otra edad, me van a quedar los dos ahí y yo voy a poder darme cuenta de que sucede eso. Entonces voy a presionar aceptar. Bueno, y este sería un trabajo un poquitito más arduo, el ver, bueno, ¿y cómo yo sé ahora cuáles son aquellos que se repiten o que pudieron haberse repetido? Acá tenemos por lo menos valores únicos. Yo lo que haría, porque aquí es difícil empezar a explorar todos los datos para ver si encontramos dos personas iguales, pero con distinta edad, por ejemplo, o distinto paralelo. Y yo lo que haría, sinceramente, sería copiar estos datos al lado, copiar y pegarlo por acá, por ejemplo. Y a esta copia, volverle a quitar duplicados, pero en esta oportunidad solamente por el nombre. Porque si hay una variación en la cantidad de filas, quiere decir que había una persona que estaba presente dos veces. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, al aplicar la herramienta de quitar duplicados quedó exactamente igual. Por lo tanto, estamos con la seguridad de que el alumno no aparece dos veces. ¿Y por qué yo lo copié y lo pegué aquí al lado? Porque si llegara a producirse esa situación, yo puedo ver acá entonces dónde está la anomalía. Podría fijarme de forma más fácil. Pero en este caso está todo correcto, o sea, cada alumno tiene bien anotado o fue bien anotada su edad y su paralelo. Así que estamos tranquilos y podemos borrar estos datos que tenemos acá. Una vez que ya tenemos claro que estos datos están bien y son valores únicos, que no se repiten, nosotros podemos darle a continuación entonces un valor que los individualice, que lo identifique. Generalmente a esa columna se llama código o ID, ¿ya? Identificación. Entonces nosotros vamos a seguir esa nomenclatura y le vamos a dar por nombre ID alumno. Si bien es cierto de que cuando uno organiza estos datos, generalmente estas columnas ID no lo deja ahí, las deja al principio, ¿cierto? Pero yo la estoy poniendo a la derecha porque después, acuérdense, voy a tener que ir a la hoja de calificaciones que tengo acá y voy a tener que reemplazar los nombres de los alumnos por el código que le acabamos de asignar. Y para ello voy a tener que buscar en este listado a esa persona. Y para hacer eso voy a utilizar una función que se llama buscar B.
que buscar B requiere de que cuando yo busco una persona, el resultado que quiero obtener, que en este caso sería el código de identificación, tiene que estar siempre más a la derecha y que estaría acá, ¿ya? Por eso que voy a crear el código en esa columna. Y una vez que haya normalizado todo, lo voy a mover para allá, para que quede bien ordenadito. Dime. Si tuviera un alumno que el mismo nombre tuviera el mismo apellido. Cuando yo hice acá ¿te acuerdas cuando quité los duplicados, pero solamente por nombre? Habría quedado una diferencia. Entonces, yo habría podido identificar mucho más precisamente quién es el alumno que aparece 2 veces, pero cuya edad, o bien cuyo paralelo, era diferente. Pero que fueran varios, ambos dos. Entonces, pero de todas maneras, es algo que yo no puedo de alguna manera tomar una decisión así a priori. Porque Pensando en el buscar B. ya, ok, ahora pensando en el buscar B, ya. El buscar B es una función que busca verticalmente un valor en una tabla, en un rango de celdas. Siempre va a buscar en la columna más a la izquierda de ese rango, siempre. Y el resultado, por lo tanto, tiene que estar más a la derecha. Por eso que estamos dejando idea alumno, sí, idea alumno lo estamos dejando ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo estoy buscando hay más alternativas? O sea, hay más de un valor que puede coincidir con lo que yo estoy buscando. En este caso, lo que va a hacer Excel es entregarme el primero que encuentra. ¿Ya? El primero que encuentra. Y tú dirás, bueno, no me sirve de mucho, ¿no es cierto? Porque quizás yo quiero hacer una operación donde quiera identificar a todos aquellos que se repiten. Por eso que Excel ofrece otras herramientas para ellos, como por ejemplo los filtros, podría ser el formato condicional, podría pintar de un color aquellos que son iguales, las mismas tablas dinámicas. Yo podría hacer una tabla dinámica que me diga en una columna al lado cuántas veces aparece cada persona en esta tabla, ¿ya? Y así yo puedo saber si aparece 1 o 2. Pero en este caso la función buscar B solamente me entregaría 1. Ahora bien, en la versión 365 de Excel, no está antes, aparecieron unas funciones que son fantásticas, que yo recién las estoy explorando, que se llaman funciones matriciales, ¿ya? Y hay una función que se llama filtro. Si ustedes quieren, después googlean ahí, van a encontrar entonces un video que explica cómo se utiliza. Que típicamente la función solamente me entrega un valor, ¿no es cierto? ¿Sí? La función buscar B me entrega tan solo un valor y no me entrega más de uno. Estas funciones matriciales me entregan varios valores y me las deja en celdas separadas. Y por ejemplo, supongamos que existe la función buscar B matricial, supongamos, ahí me entregaría todos aquellos que cumplen con la condición, no tan solo el primero, ¿ya? Pero no existe esa función buscar B matricial, no existe, pero existe la función filtro que te hace eso, ¿ya? Sería súper bueno buscarlo. Lamentablemente, si alguien está trabajando con la versión 2016, por ejemplo, no está esa función. No sé si parte a partir de la versión 2019 o la 365 en adelante, pero se llama filtrar. Súper buena la función. Y hay otras más que son de esa índole. Ya, entonces, bueno, acá el código de identificación de cada persona podría ser su root, podría ser su rol USM, ¿ya? ¿No es cierto? Pero no nos vamos a dedicar a digitar eso, así que le vamos a asignar un valor que sea simplemente correlativo. Le vamos a llamar ALU y le vamos a poner un número correlativo simplemente, ALU1. Y como Excel sabe que yo voy a continuar con el correlativo, voy a hacer doble clic para copiar y pegar ese valor en las demás celdas y automáticamente me va a dar el correlativo siguiente. Entonces ahí tengo 77 alumnos en total. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué lo vamos a dejar hasta ahí? Porque ya podríamos quedarnos con eso. Aunque también hay otra anomalía en esta tabla que podríamos repararla posteriormente, que es la siguiente. El nombre del alumno. ¿Cuál es la anomalía? Que si ustedes ven acá, yo no tengo tan solo un dato guardado en un valor, tengo 4 datos. El primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno.
Entonces, ¿cuál es el problema de tener todo esto junto, concatenado? El problema es que si yo quisiera hacer un ordenamiento, por ejemplo, por el apellido, tal vez se podría hacer, pero sería muy complicado, ¿no es cierto? ¿Ya? O si yo quisiera buscar una persona por el apellido, sería complicado hacerlo. En cambio, si esto lo tuviéramos en 4 columnas diferentes, sería mucho más fácil. Y ahí estaría normalizado, ¿ya? Porque la idea es que una de estas celdas solamente contenga un valor nomás. Un valor, pero aquí tengo 4 valores. Nosotros lo manejamos como uno, es cierto, pero lo manejamos así cuando queremos mostrar el resultado. Entonces, es algo que quizás a continuación lo podremos abordar, pero también lo podríamos dejar así por mientras. Ya, pero ahora, ¿cómo yo hago uso de esta tabla en mi planilla de notas, de calificaciones? Bueno, la verdad es que este código de alumno ya no debiera ir, ¿cierto? Y en reemplazo de él debiera existir el código de identificación del alumno. Dije código, es nombre de alumno. Y por otra parte, ya las columnas edad y paralelo ya las tengo en mi hoja de alumnos, así que esta yo ya la podría eliminar. Botón derecho, eliminar. Pero no así el alumno todavía no. ¿Por qué? Porque lo necesito para poder ir a rescatar el código que lo identifica y así que quede almacenado en esa columna. Y una vez que lo tenga almacenado esta columna, ahí sí que puedo eliminar la columna alumno. Entonces, vamos a hacer un zoom para que vean bien la fórmula que voy a anotar acá. Ahí está. Voy a controlar un poquitito esto bien. Ahí está. Para poder ir a buscar a la hoja de alumnos el código que lo identifica, voy a utilizar la función buscar B. Esta función buscar B requiere de 4 parámetros. 3 de ellos son obligatorios. El último es opcional. Pero el valor por defecto que tiene el último no me sirve, ¿ya? Y hay que especificarlo de todas maneras. A ver, el buscar B hace algo que nosotros hacemos pero no nos damos cuenta. Miren, si yo le digo, oye, ¿cuál es el código identificador de Álvaro Esteban López Peña? Oh, vamos a poner otro mejor. De Bruno Armando González Enrique. ¿Qué harían ustedes? Miren, ¿cuál es el código identificador de Bruno Armando González Enríquez? ¿Cuál es el código identificador? Es el ALU8, ¿cierto? Ya. Exactamente lo mismo que hicieron ustedes para darme con ese resultado, lo hace la función buscar B. Miren, lo voy a recrear. ¿Qué es lo que hicimos para dar con el código de identificación de esta persona? Primero que todo, buscamos a esa persona en esa columna, ¿cierto? Y no la buscamos para el lado, la buscamos para abajo, es decir, la buscamos verticalmente. Cuando nosotros encontramos a la persona que estábamos buscando, su mirada, sus ojos se corrieron hacia la derecha, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 4 columnas. Y así obtuvo el resultado que yo les pedí que me dijeran. Exactamente lo mismo hace la función buscar B. ¿Ya? Ahora, la restricción que tiene de que ese resultado tiene que estar más a la derecha de la columna en donde voy a buscarlo, el valor buscado. ¿Ya? Veamos cómo es entonces la aplicación de esta función. Sería, vamos acá, igual. Voy a buscar verticalmente. ¿Qué voy a buscar verticalmente? El nombre de esa persona, ¿cierto? Punto y coma. Acá en la sintaxis me dice matriz buscar en, pero realmente se refiere a un rango de celdas. Entonces, ahora yo digo, ¿en dónde voy a buscar? En este caso, a Álvaro. Lo voy a buscar a la hoja de alumnos, en específico en la columna A. Yo lo que estoy haciendo acá a continuación, cuando hago clic en la letra A de la columna, estoy marcando toda la columna, porque quiero que ahí me busque a esa persona. Pero necesito también ampliar el rango de celdas que estoy marcando para que dentro de él esté la columna en donde se encuentra el resultado. Por eso es que tengo que llegar como mínimo hasta la columna D en el rango de celdas. Me puedo pasar si quiero, me puedo pasar, no importa. Pero como mínimo tiene que llegar acá, porque si yo especifico hasta la columna C, no tengo acceso a la columna D, a los datos de la columna D. Entonces llego hasta la columna D. ¿Ok? Listo. Punto y coma.
El siguiente parámetro es la columna que tiene el resultado. Es lo que yo les decía. Ustedes buscaron a la persona y después saltaron 1, 2, 3, 4 columnas. Esa es la posición de la columna que tiene el resultado. Por eso es que vamos a anotar el número 4. Y finalmente, es un parámetro que por omisión asume que es verdadero. Y la sintaxis me dice algo bien extraño, me dice ordenado. ¿Y qué quiere decir con la palabra ordenado? Ya se los voy a explicar. Pero primero que todo, cuando es verdadero, o cuando yo le pongo un valor 1, también me sirve, quiere decir que la búsqueda va a ser aproximada. Es decir, voy a encontrar al primero que se parezca al nombre que estoy buscando. En cambio, cuando anoto falso o un 0, quiere decir que la búsqueda es exacta. Tengo que encontrar ese valor, porque si no lo encuentro, la función buscar B me entrega un valor de error. No sé si ustedes reconocen los valores de errores. Es típico que de repente nos aparece con un gato. En este aparece más o menos así. NA. Me parece que lleva otro gato por acá. Ya se me olvidó. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No aplica. ¿Ya? No aplica. Si es que no lo encuentra. En este caso la persona debiera existir, ¿no es cierto? Porque sería raro que no existiera. Así que voy a poner una búsqueda exacta. Presiono la tecla Enter, perdón, falso. Presiono la tecla Enter y ahí me trae entonces el código que lo identifica. Voy a hacer un pequeño alto. ¿Cuándo la búsqueda es aproximada? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una tabla en donde tenemos temperaturas. Por ejemplo, nosotros tenemos 31 grados, 32, no, voy a empezar más arribita, para que no sea tan grande. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, y voy a dejarlo hasta 41 porque una persona que tenga más que eso ya no la cuenta. Esto es la temperatura. Y supongamos que esos rangos de temperatura tienen asociado un concepto. Digamos que nuestra temperatura está entre 36 y 37, eso es lo normal. Así que vamos a poner acá normal. Acá vamos a poner subfebril. Acá vamos a poner fiebre. Porque de 38 para arriba ya la persona tiene fiebre. 39 tiene mucha fiebre. Ya cuando empezamos a tener 40 hay que tener mucho cuidado, porque ahí empiezan las convulsiones, ¿no es cierto? El cuerpo de alguna manera se pone en off para que actúe rápidamente los mecanismos de enfriamiento, y aquí podríamos decir que vamos a poner precaución, ya no sé, un concepto precaución. Y así sucesivamente para arriba, ¿cierto? Aquí con 41 voy a poner RIP, porque ya como que no lo va a contar ahí. Y acá vamos a tener entonces, esto se llama, cuando uno está un poquito heladito, como que está subnormal, vamos a poner. No se me ocurre. Y ya con 34 para abajo ya empieza la hipotermia, ¿cierto? Pues bien, si yo les pido a ustedes que me digan cuál es su temperatura, lo más probable es que ninguna coincida exactamente con los valores que tenemos acá, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer una búsqueda aproximada. ¿Qué quiere decir la búsqueda aproximada? Quiere decir de que va a ser una comparación no de si es igual, sino que si es mayor. Por ejemplo, si alguien me dice, yo tengo 36,5, ya, 36,5 ¿es mayor que 34? Sí. ¿Es mayor que 35? Sí. ¿Es mayor que 36? Sí. ¿Es mayor que 37? No. Así que me entrega el anterior y me dice que está normal. Eso es una búsqueda aproximada. Pero para que la búsqueda y el resultado sea coherente, este listado tiene que estar ordenado. Porque si el 36 estuviera al principio, inmediatamente me entregaría ese valor. ¿Por qué? Porque la comparación ya no se cumpliría. Y por eso que la sintaxis que aparecía ahí, que es esta barrita amarilla, que aparece cuando uno escribe la función, dice ahí ordenado. Yo le hubiese puesto tipo de búsqueda, ¿ya? Pero dice ordenado. Es porque requiere de que los valores en donde yo voy a buscar estén ordenados para que la respuesta o el resultado sea coherente. Es para eso. ¿Ya?
Bien, una vez entonces hecho esta fórmula, que a todo esto esta fórmula es aplicable a todas las demás celdas, puesto de que eso es lo bueno de haber marcado la columna completa, porque cuando esta fórmula yo la copie y la pegue abajo, va a seguir diciendo AD, ¿cierto? A 2 puntos D. Y esta dice A2, por lo tanto cuando la copie para abajo va a ser A3, A4, A5, A6 y así sucesivamente. Por lo tanto, está diseñada para que sea aplicada directamente en las demás celdas al hacer doble clic ahí en un copiar y pegar automático. Ahora alguien dirá, podemos eliminar esta columna, pero todavía no la podemos eliminar porque todavía tengo la fórmula acá que hace referencia a los valores de esa columna que quiero eliminar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo a continuación? Tengo que deshacerme de la fórmula y quedarme con los valores. Entonces yo marco la columna, copio y pego solamente los valores. Y con eso ahora yo me quedo con los valores y no con la fórmula. Por lo tanto, ahora sí que podríamos eliminar la columna alumno. Y le voy a dar un nombre acá más apropiado, le voy a llamar ID alumno. Listo. Ahí hemos normalizado entonces los datos de los alumnos. ¿Ya? Ahí está normalizado. Pero alguien dirá, oye, ¿no hemos evitado la redundancia? Sí, la idea no es evitarla, la idea es reducirla y controlarla, ¿ya? Porque ahora es menos probable equivocarse en el código antes que en el nombre de la persona. Y por lo demás, yo podría desplegar o hacer una validación, cosa que cuando la persona digite el código, vaya a averiguar si ese código es un código válido. Y me diga, no, este código no existe, por ejemplo. Es más fácil implementar ese tipo de validación cuando tengamos que ingresar un nuevo alumno. Ya, tenemos lista ahí entonces la columna ID alumno. ¿Qué pasa con los demás? Con el ramo, por ejemplo, con el profesor, con las notas, con el promedio. Ya, ¿qué haríamos acá? ¿Por dónde atacarían ustedes el problema de lo que va quedando? Porque se puede atacar de diferentes formas. Por ejemplo, en el paso anterior, yo inmediatamente copié 3 columnas hacia la tabla, hacia la hoja de alumnos. Pude haber copiado solamente el nombre. Ramo con profesor, ¿cierto? Pero la pregunta que surge ahora, ¿un profesor puede hacer más de un ramo? No lo sabemos. Es que tendríamos que ver, primero que todo, ¿no es cierto? Porque puede ser de que un profesor tan solo haga un ramo, o puede ser que un profesor haga más de un ramo, ¿no es cierto? Porque eso va a cambiar inmediatamente la forma de organizar las cosas para que se permita que un profesor pueda dictar más de un ramo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otra hoja, pero todavía no le voy a dar el nombre a esa hoja porque voy a ver primero que todo el resultado. Voy a dejarla como hoja 3 en este caso. Y en esta hoja voy a copiar de mi hoja de calificaciones, que es la hoja 1, que tampoco le he dado un nombre apropiado, el ramo y el profesor. ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer esto? Voy a quitar los duplicados. ¿Ya? No podemos liberar espacio de portapapeles, es posible que el programa esté usando... Ya, listo. Ya. Voy a copiar entonces esta columna y voy a quitar los duplicados. Y ahí me voy a poder percatar si un profesor imparte más de una asignatura. ¿Ya? Veamos. Entonces, en este caso, a ver, yo quiero hacer clic acá, no me marca la celda, como que se traspapeló, ¿no es cierto? A ver, voy a guardar mejor. Guardar, porque no me marca la celda. Ya, voy a cerrar y voy a volver a entrar. Ahora, ¿dónde dejé esto? Acá está. Ahí sí, ahí pude entrar. Entonces, voy a quitar los duplicados, pero considerando las 2 columnas. No me sirve una. Porque si yo dejara tan solo una, el que esté repetido va a desaparecer porque se va a quedar con uno nomás de ellos. Y yo quiero saber entonces con las 2 columnas. Voy a dar aceptar. Y bueno, no hay problema, nos quedó eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada profesor solamente dicta un ramo. Porque si Pedro Villanueva dictara otro ramo, aparecería a continuación o más abajo
nuevamente repetido el nombre de Pedro Villanueva con el ramo que le correspondería. ¿No es cierto? Ya. A ver, ahora, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Bueno, la verdad es que el ramo lo podríamos codificar, ¿no es cierto? Podríamos codificarlo, dándole un valor único, porque si bien acá los nombres son pequeños, hay ciertas asignaturas que son bastante extensas, por ejemplo, comprensión de lectura o historia y geografía de Chile, son demasiados caracteres. Entonces lo que vamos a hacer es que esta hoja, que en este momento yo no tenía idea qué íbamos a hacer con ella, porque la estamos utilizando de prueba para ver si un profesor dictaba más de una asignatura, yo la voy a ocupar acá para poder tener un listado de las asignaturas y del profesor que dicta esa asignatura. Entonces, a esta hoja primero que todo le voy a llamar ramos. ¿Ya? Y voy a colocar una columna acá que le voy a llamar ID ramo. Porque de esta forma yo le puedo identificar de mejor manera. Entonces voy a poner acá como ID ramo, voy a poner así, RAM 1, RAM 2, RAM 3, ya, sigamos con la misma nomenclatura. Claro que aquí yo hubiese puesto CAS, FIS, IS, MAT, KEY, ¿no es cierto? Pero para hacer el copiado y pegado más rápido, vamos a hacer de esa forma, ¿ya? Listo. Entonces la idea ahora es que en mi hoja de calificaciones ya no aparezca el ramo. Y de hecho, ya tendría que quitar al profesor, ¿no es cierto? Porque de acuerdo al análisis que acabamos de hacer, podríamos decir de que el profesor está ligado a una asignatura. Y eso yo ya lo tengo registrado acá. El profesor está ligado a una asignatura. Entonces, cosa diferente sería si un profesor impartiera más de una asignatura. Porque si un profesor impartiera más de una asignatura, yo tendría que conservar esta columna para poder identificar qué profesor hizo esa asignatura para ese alumno en particular en ese ramo, ¿no es cierto? Entonces, pero en este caso, un profesor hace una asignatura, por lo tanto podemos eliminar esta columna. Pero la idea es que acá aparezca solamente el código que identifica el ramo, así que voy a insertar una columna y ahora, utilizando la función buscar de, voy a ir a buscarla aquí a mi hoja de ramos. ¿Cómo era entonces esto? Igual, buscar verticalmente este valor, la palabra castellano, ¿dónde? Punto y coma. Lo voy a buscar en la hoja ramos, en específico en la columna A, en la columna ramos. Pero el resultado que quiero obtener se encuentra en la columna C, así que marco hasta allá. Listo. Voy a hacer acá clic en la barra de fórmula para seguir escribiendo ahí, punto y coma. ¿Por qué sigo escribiendo acá? Primero que todo, porque si yo me devuelvo a la hoja donde estoy escribiendo esta fórmula, miren lo que va a suceder. Hago clic en la hoja 1, automáticamente acá Excel me pone el nombre de la hoja. ¿Ya? Yo tendría que borrarlo en ese caso porque yo tengo que especificar un número. Si lo que fuera especificado fuera una celda de la hoja 1, me serviría. Pero aquí yo tengo que poner un número, que es el número de la columna donde se encuentra el resultado, que sería la columna 3. Punto y coma, falso, para que sea una búsqueda exacta. Presiono la tecla Enter y ahí tengo el código que identifica ese ramo y lo copio y lo pego para abajo. Pero recuerden, yo lo que quiero hacer a continuación es eliminar la columna B, ¿cierto? Y dejar solamente la columna C. Pero para ello necesito copiar estos datos y pegarlos como valores, porque la fórmula que hay en ellos... A ver, tengo un problema con el portapapeles. Ya, vamos a marcar así. Ah, no, ya lo hizo. Ya, lo que pasa es que tendría que reiniciar el computador porque hay problemas con el portapapeles que está lleno al parecer. Pero no, después al break lo voy a reiniciar. Entonces, ahora logré dejar acá solamente el valor que me entregaba la fórmula anterior. Por lo tanto, ahora puedo eliminar esta columna sin mayores problemas y esto no se ve alterado. Eso sí, le voy a dar un nombre correcto a esa columna que le voy a llamar ID ramo. ID amo. ID ramo. Listo. Ahora, volviendo a la hoja de ramos,
esto todavía no ha terminado acá. Lo mismo sucede con la hoja de alumnos. ¿Se acuerdan que en la hoja de alumnos podríamos separar los nombres en columnas? Bueno, acá, ¿qué es lo que sucede? Esto todavía no está normalizado. ¿Por qué? Porque tenemos ahí al profesor, y que es un texto. Por lo tanto, yo lo que debiera tener guardado ahí es un código que identifica al profesor y en otra hoja tener el listado de profesores, ¿cierto? Porque si bien acá en el ejercicio tan solo aparece el nombre del profesor, podría ser que yo quisiera asociar al profesor su edad, su fecha de nacimiento, mejor dicho, su domicilio, su número de celular, su correo electrónico y una serie de otros datos que son inherentes al profesor, ¿ya? Entonces, si yo lo dejo tal cual como está acá, es imposible hacerlo, porque tendría que empezar a agregar las columnas para el lado. Y caemos en la misma lógica de tener esa tremenda sábana. Entonces, vamos a tener que normalizar también profesor. ¿Lo hacemos al tiro? ¿Sí? Ya. Lo bueno es que ya sabemos que aquí aparecen los profesores tan solo una vez, por lo tanto no tenemos que quitar duplicados. Así que yo simplemente lo que voy a hacer es copiar la columna, voy a crear una nueva hoja, a la cual le voy a llamar posteriormente profesor. Primero que todo voy a pegar, ahí está, voy a aumentar el tamaño, voy a cambiar inmediatamente el nombre a la hoja por profesores. Y acto seguido le voy a dar un código que lo identifique, ID profesor. ¿Ya? Entonces nuevamente voy a utilizar la misma nomenclatura Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. ¿Ya? Listo. Entonces, la idea es que en la hoja ramos estén estos valores, no esto. Porque de esa manera yo puedo seguir agregando más datos de los profesores, como su correo electrónico, su celular. Así que, bueno, esto resulta bastante fácil. ¿Por qué? Porque podríamos, como no se repite, como calza la cantidad de ramos con la cantidad de profesores, podríamos nosotros simplemente acá pegar encima estos valores, ¿no es cierto? Porque no es necesario buscarlo. Ahora, si fueran mayor cantidad de valores y estuvieran desordenados, ahí tendríamos que buscarlo. Pero yo creo que resulta más fácil copiar estos valores y pegarlos acá simplemente. Y ya tenemos el código del profesor. ¿Ya? Y ahora sí que esto está normalizado. Ahora, estamos en la hoja ramos, y esto ¿qué quiere decir? Que a cada ramo le podríamos agregar más información, como cuál, por ejemplo, el semestre en que se imparte, podría tener otra información, cuál es el contenido de ese ramo, cuántas evaluaciones va a tener. Bueno, podríamos asociar un montón de datos a esos ramos. Ahora sí que esta tabla estaría normalizada. Y la verdad es que ahora que está normalizada y no tenemos que hacer absolutamente nada más con el nombre del ramo, porque ya pusimos acá el código que le correspondía, ahí, lo que podríamos hacer es mover esto, cortándolo, y lo insertamos al principio, porque ese es como el orden normal de cuando uno arma una tabla. Siempre que el código de identificación que nosotros hayamos establecido esté a la derecha, ese es lo normal. Recuerden que nosotros lo habíamos, perdón, a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda. Nosotros lo habíamos puesto a la derecha para poder utilizar correctamente buscar B, porque si no, no lo habríamos podido utilizar. Entonces, este es como el orden normal. Le voy a dar una manito de gato acá, para que tenga exactamente el mismo formato. A este le voy a cambiar el nombre, eso sí, no le voy a llamar ramo, le voy a llamar nombre ramo, para poder identificarlo de mejor forma. Y este va a ser el ID del profesor, para que después cuando hagamos las tablas dinámicas no nos confundamos y sepamos bien qué es lo que tiene cada una de estas columnas. Voy a echar un vistazo también lo mismo con los profesores, por ejemplo. Nuevamente también voy a cortar y voy a pegar acá, voy a insertar, perdón, la columna copiada. Le voy a dar su manito de gato y a este le voy a poner nombre profesor. ¿Ya? Entonces eso va a quedar más que claro. Y en el caso de los alumnos, voy para acá, lo mismo, selecciono la columna completa, botón derecho, cortar, y acá voy a insertar las celdas cortadas. Y así me queda correctamente ordenada. Entonces, este va a ser, en vez de alumno, voy a poner nombre alumno. Está bien edad, está bien paralelo, está todo bien.
Perfecto. Yo creo que estamos bastante bien entonces con la normalización de esas primeras columnas. Y la planilla nos estaría quedando de esta manera. Voy a ordenar esto dejándolo centrado para que se vea mejor. Y ahí tenemos entonces nuestra planilla. Pero nos queda la tarea un poquitito más ardua, que es normalizar las notas. Como había mencionado en un principio, ¿qué anomalía presenta el registro de notas? ¿Ah? A ver, primero que todo, para un usuario ingresar la nota sí es más fácil, ¿cierto? Pero en lo que es organización de datos, tiene las siguientes falencias. Primera, que estoy limitado solamente a 10 notas. Primera falencia. Segunda falencia, hay celdas que no están siendo ocupadas, que si bien en la práctica eso no guarda espacio en el disco, solamente guarda espacio en el disco las celdas que sí tienen valores, porque se imaginan tener que guardar todas las celdas en el disco, todos los archivos serían tremendamente pesados. Pero en estricto rigor sería eso. Y además que, por otra parte, no tenemos información con respecto de qué nota es esta, que también podríamos registrarla. Por ejemplo, este va a ser el certamen número 1 y qué es lo que se evaluó o en qué fecha se evaluó el certamen. ¿Cómo lo registramos eso? No tenemos cómo, ¿cierto? Ya, entonces, si bien podríamos poner arriba la columna en que se produjo esa evaluación, lamentablemente aquí el profesor tiene la libertad de colocar la nota de evaluación en la celda que quiera. Y si nosotros colocamos fecha arriba, el profesor tendría que ser coherente con la fecha en que se tomó esa evaluación, ¿no es cierto? Y de hecho, si después nosotros analizamos para un solo ramo, nos vamos a dar cuenta que hay alumnos que tienen más notas que otros y no están ocupando siempre las mismas columnas, por lo tanto, no hay una claridad de qué es lo que es la nota 1, la nota 2, la nota 3. ¿Son 10 certámenes? ¿Son tareas? ¿Qué tipo de evaluación es esta? ¿Qué tipo de ponderación tiene? Acá yo lo que hice fue calcular un promedio nomás. No sé si tengo la fórmula, veamos. Sí, tengo la fórmula, que es el promedio simple, ¿no es cierto? Que lo redondeo al entero superior. Pero ¿habría que aplicar el promedio simple? A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero que esta función promedio, si yo tengo, de las 10 notas yo tengo 5 para un alumno, el promedio suma las 5 y la divide por 5. Pero si en el mismo ramo otro alumno tiene 4, el promedio lo va a dividir por 4. ¿Qué pasa con esa nota que le falta a ese alumno? ¿Cómo la consideramos? ¿Como un 0? Yo creo que debería ser. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el promedio de acuerdo a eso, no tendríamos que utilizar la función promedio, tendríamos que utilizar la función promedio A. Que la función promedio A lo que hace es sumar los valores y lo divide por todos los que... por todas las celdas del rango, no solamente por aquellas que tenían valores, ¿ya? Y de esa manera considera todas las celdas vacías como un 0. Y yo creo que es lo que deberíamos utilizar los profesores, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que darnos la lata simplemente de rellenar con 0 a aquellos alumnos que no han dado la nota, o sea, no han dado la evaluación, porque si no sería totalmente injusto que a una persona que tiene 5 notas le calcule el promedio versus otra que tiene 3 notas, por ejemplo. ¿No es cierto? Hay algo raro ahí. Ya, pero la verdad que el ejercicio no apunta a eso, apunta a que ahora tenemos que normalizar las notas, pero estamos en la hora del break, casi, ¿ya? Y como es un proceso que es más o menos continuo y va a tomar un poco de tiempo, vamos a ir al break y a la vuelta entonces vamos a resolver esta parte del ejercicio, ¿ya? ¿Pongo pausa acá o tú le pones pausa ya? Es decir, voy a tener que ir a la hoja de notas, marcar nuevamente, pero aquí lamentablemente no puedo marcar la columna completa, porque después cuando vaya a pegarla a la hoja de notas, voy a tener que pegarla a continuación. Y no puedo pegar la columna completa a continuación, así que aquí lamentablemente voy a tener que marcar todos estos datos. ¿Ok?
Quizás, esto se puede hacer más rápido con el teclado, no sé si ustedes saben hacerlo. Hacen clic en el primero, presionan la tecla Shift, presionan al lado, y después con la secuencia de teclas Shift Control, flecha para abajo. Y de esa manera marcan todo rápidamente. Copio y lo pego acá a continuación. Acá a continuación. Bien. Pero lo que voy a poner acá va a ser un 2 porque ahora lo que me voy a tener hacia acá va a ser la segunda nota. Entonces voy a poner acá 2 veces 2 y esta sería la segunda nota. Y ahora voy a ir a la hoja número 1 a buscar esas dos notas. Perdón, esa segunda nota. Siempre partiendo de la primera. Tenga o no tenga datos. Control Shift para abajo y yo voy avanzando. Quizás no es tan rápido como desplazar mejor esto hasta el fondo acá. Y ahí con la tecla Shift presionada, marco hasta ahí. Yo creo que es mejor, ¿cierto? A veces funciona bien la secuencia de teclas, pero a veces también es mejor apoyarnos por la barra que tenemos acá. Copio y pego acá. ¿Ya? Bueno, y tengo que volver a repetir lo mismo. Por lo tanto, como ya me di cuenta de que esto se va a repetir varias veces, así que mejor yo creo que voy a copiarlo acá mismo, una vez, hasta ahí, y la voy a repetir. Voy a dejar un espacio en blanco entre medio para no desorientarme. Ahí, me voy a ir al último, esa sería para la nota 3, estoy reservando el espacio para la nota número 3. Me voy al último, acá para la nota número 4. Voy a hacer lo mismo, pego a continuación para la nota número 5. Voy para abajo para la nota número 6. Voy para abajo para la nota número 7. Voy para abajo para la nota número 8. Me quedan dos más para la nota número 9 y finalmente para la nota número 10. Quizá alguien de ustedes en este momento estará pensando, bueno, estoy transformando algo que tenía pocas filas en 3.400 y algo filas, ¿cierto? ¿Y qué ventaja presenta eso? Bueno, presenta la ventaja que si yo quiero agregar una 11ª nota, simplemente la agrego al final. Y tengo entonces la posibilidad de tener una cantidad variable de notas. Esta sería la nota número 10, esta última que yo pegué, para mí sería la número 10, entonces voy a pegar el 10 acá. Esa es la idea de haber dejado el espacio en blanco. Ahí. Esta sería la línea en blanco. Esta sería para la número 9. Por supuesto que yo lo que habría hecho, habría automatizado esto, pero automatizarlo habría sido crear una macro que me creara automáticamente esto, pero nos tomaría un poco más de tiempo aprender a utilizar esa macro, a crear esa macro. A ver, lo hice bien. 20, 26, 31, 40, 70, sí, está bien. Bueno, yo lo voy a hacer más rápido. Esta sería la 8. Sí que con la tecla control flecha para arriba me voy al tiro al primero. Esta sería la 7. Me voy para acá, control flecha para arriba. Esta sería la 6. Sí, claro, como les digo, lo estamos haciendo de la manera manual porque otra forma sería, ya me perdí, esta es la 5 me parece, sería utilizar estas fórmulas matriciales, estas funciones matriciales, pero para serles sincero yo nunca las he utilizado porque son recientes. Ahí, la 4. Y la otra sería crear una macro que automatizara este proceso, pero como lo vamos a hacer una vez, no es algo que tengamos que hacerlo siempre, por eso que quizás no vale tanto la pena gastar tanto tiempo en ello. Ya, entonces, vuelvo a repetir. Lo que hicimos nosotros, o lo que estamos haciendo realmente, es copiar en otra hoja estas dos columnas
y le estamos agregando la nota correspondiente. Pero la idea es que las notas estén para abajo, no para el lado derecho. Entonces, por eso que fui repitiendo la misma secuencia para abajo. Ahora, yo ya tengo completada la nota número 2 en este caso. A ver, voy a ir al principio mejor. Ahí tengo el número. Todo esto serían las notas obtenidas en la primera prueba. Claro, hay notas que, si se dan cuenta, ahí se puede apreciar las notas vacías, aquellos que no rindieron esa prueba. A ver, hasta. No, todavía me falta bastante, porque son 70 y tanto. Ahí voy frenando, ya, hasta ahí. Eso sería las notas de la columna nota 1. Ahora viene la de la nota 2, que serían todo esto que están acá. Hasta acá. Ahora viene la de la nota 3. Entonces hago clic acá y me ubico acá y marco todo lo que es la nota 3. Me voy a desplazar para abajo mejor, resulta mucho más práctico. Y la pego acá. Sigo con la nota número 4. Por eso yo lo dije en un principio que esto no iba a tomar más tiempo. Copiar. La número 5. Ya quizás no le está gustando la forma como lo estamos haciendo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, lo que estamos haciendo es tratar de organizar de mejor forma los datos, ¿ya? Para que después cuando tengamos que agregar, modificar, eliminar notas, sea mucho más fácil que hacerlo en la misma planilla. Y por supuesto, validar estas notas. Vamos a la nota número 6. Realmente el ejercicio lo tuve que haber hecho con menos notas. Si total. Es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando lo hago con menos notas, como que uno dice, ¿y tanto esfuerzo para esto? Pero cuando son mayor la cantidad de datos, ahí se aprecia realmente que esto trae sus beneficios. Yo también. Copiar. Ahora, si ustedes quieren, me esperan y yo subo esta versión y ustedes la descargan. Ya están en esa ya. Ah, ya van en el 8, en el 9, ya. Demasiado tarde parece. 8. A mí me quedan 2 nomás. 9. Copiar. Y me queda la última, que sería la nota 10. La nota 10. De todas formas, yo lo que voy a hacer es conservar esta hoja, porque después vamos a ver un problema que se produce con las tablas dinámicas al momento de realizar cálculos. Copio y acá. Así que esta hoja, la hoja número 1, la voy a conservar. Pero la hoja oficial de notas va a ser esta que estoy preparando. Ya, pues voy a borrar las líneas que había dejado en blanco para juntar todo.
Ya. Yo ahí elimino esto y quedé listo. Ahí quedé listo. Por lo menos yo. Bueno, cuando ustedes terminen, les voy a dar un tiempito más para que terminen. La idea después es eliminar todas las filas donde la nota esté vacía y quedarnos solamente con las filas que tienen nota. Esa es la idea. Ya. Entonces, ¿cómo puedo eliminar las filas que no tienen nota? ¿Ya? Yo creo que la forma más práctica es utilizar los llamados autofiltros. De tal forma que en la columna nota solamente yo dejo visible aquellas que no tienen nota, las que dicen vacías. Y toda esa simplemente la selecciono y la elimino. Desde aquí hasta el último, hasta ahí, las elimino. Y con eso solamente me quedo entonces con aquellas que sí tenían nota. Entonces saco el filtro y aquí tengo todas las que sí tenían notas. Ya. Entonces esta va a ser mi hoja de notas, no mi planilla porque no es una planilla de notas, mi hoja de notas oficial. Voy a conservar de todas formas la hoja número 1 porque lamentablemente aquí no pasamos algo que era el promedio, ¿cierto? Que en la hoja número 1 estaba en la última columna y podría servirnos nosotros promedio bastante para ser utilizadas con las tablas dinámicas. Y después les voy a explicar por qué nos podría servir. Bien, ¿qué nos va quedando para normalizar? Pero que la verdad no nos vamos a tomar tiempo para ello, lo vamos a dejar tal cual como está. Como les decía, los nombres de los profesores que podríamos separarlo por nombre y apellido, y el nombre del alumno que podríamos separarlo por nombres, apellido paterno, apellido materno, pero la verdad es que en este momento para lo que vamos a hacer no reviste mayor trascendencia, no es tan trascendente, perdón, ¿ya? Así que nos vamos a quedar tan solo con esto. Bien, hemos normalizado y de una planilla grande hemos construido o hemos dejado 4 planillas, y me refiero a ellas como planillas en este momento. Porque es así como Excel las reconoce, simplemente como planillas, rango de celdas que tienen valor. Pero no saben que no son planillas comunes y corrientes, sino que entre ellas hay vínculos que los enlaza. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es enlazar justamente estas planillas. Pero para enlazarlas, primero que todo, las tenemos que convertir a tablas de Excel. ¿Ya? Entonces, la primera, las notas, voy a hacer clic acá, tienen nombres correctos, ¿no es cierto? Voy a quitar el autofiltro, ok, está todo correcto, así que la voy a transformar en tabla. Y para transformar en tabla me voy al menú principal, insertar, tabla. Verifico primero que todo que esté todo correctamente seleccionado, que me haya detectado que esta planilla tiene encabezado de columna, está bien, y presiono aceptar y ya se transformó en una tabla. ¿Se acuerdan las ventajas de las tablas? Que si yo me desplazo para abajo, me aparecen acá los nombres de cada columna. Además, para referirme a los datos de ella, ya no tengo que referirme por la columna A, B, C o D. Me puedo referir a ellas por la columna y de alumno, y de ramo, número y nota. O sea, es algo un poco más explicativo, ¿no es cierto? Y además que se agrega acá una alternativa al menú principal que trae herramientas exclusivas para este tipo de tabla, como por ejemplo aplicar rápidamente formato. Pero realmente lo que nos interesa acá es el nombre que le vamos a dar a esta tabla para referirnos a ella, que en este momento se llama tabla 1. Así que yo aquí arribita le voy a cambiar el nombre y le voy a poner por nombre Tab Notas. ¿Por qué Tab Notas? Y no simplemente Notas.
Porque yo ya tengo una hoja que se llama notas. Si bien podría utilizar el nombre, prefiero darle algo que lo distinga para no cometer errores posteriormente. Así que aquí arribita le voy a dar el nombre Tab Notas. Listo, y con eso tenemos la primera tabla de Excel. Y ahora Excel la reconoce como tabla y no simplemente como una planilla de Excel. Vamos a hacer lo mismo con la planilla de ramos, esta de acá. Vamos a ir a insertar, tabla, está todo correcto, está bien identificados los encabezados. Listo, si ustedes quieren le aplican un formato, yo voy a utilizar ese formato que me gusta. Y a este le voy a llamar Tab Ramos. Me faltó la letra A. Enter. Hago lo mismo con la planilla de profesores. Insertar tabla. Está todo ok. Le doy su formato. Tab Profesores. No podemos utilizar espacios en blancos en el nombre de la tabla, por si acaso. Y finalmente la tabla de alumnos, que está acá. Insertar tabla. Correcto. Le vamos a dar su formato y le vamos a llamar Tab Alumnos. Ya. ¿Intentamos? Sí. Ya, aquí estoy escribiendo un esquema, estoy dibujando un esquema en donde estoy representando cada una de las tablas que he creado. Pero así lo está viendo en este momento Excel, como tablas totalmente independientes y aisladas unas de otras. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enlazarlas. Y para enlazarlas vamos a trazar una línea, y esto es tan solo una ayuda para nosotros. Bueno, no es que sea tan solo una ayuda, sino que después se puede visualizar. A ver, una línea entre las tablas que están relacionadas, porque por ejemplo yo sé que la tabla de notas está relacionada con la tabla alumnos, la tabla de notas está relacionada con la tabla ramos, y a su vez la tabla ramos está asociada con la tabla profesores, porque nos dimos cuenta que un profesor tan solo imparte un ramo. ¿Ya? La pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Cómo yo hago el enlace? Y siempre para hacer el enlace ustedes se tienen que poner en cualquiera de las tablas y preguntar: quiero ir a buscar el resto de los datos a la otra tabla. Por ejemplo, si me ubico en alumnos, como estamos ahí, ¿hay algún dato que quiera buscar a otra tabla partiendo de acá? ¿De alumnos? Sí, pero no desde acá. No desde acá. Sino que desde notas voy a buscar el nombre de alumno. Porque mira, si observamos la tabla de notas, en la tabla de notas yo tengo el código del alumno, pero ¿de dónde saco el nombre? Me tengo que ir a la tabla de alumnos. Por eso que yo la flecha la voy a colocar para acá. ¿Ok? Por su parte, de la tabla de notas, yo tengo el ramo. Pero ¿dónde está el nombre del ramo y el profesor que lo imparte? Está en la tabla de ramos, así que me voy para allá. Y si lo ubicamos en la tabla de ramos, acá, yo tengo ahí el código del profesor que me permite llegar a la tabla de profesores y así buscar el resto de los datos de ese profesor. Así que ahí tenemos la tabla de profesores. A ver, miren. Quiero probar una herramienta que no la había probado acá porque pensaba que esta versión no la tenía, que es una herramienta visual para hacer todo esto,
que es mucho más práctico que esa relación que hacíamos en una ventanita. Voy a ver primero que todo si está habilitada correctamente. En el menú datos dice acá administrar modelo de datos. Arriba está relaciones. Pero a través de esta alternativa administrar modelo de datos que realmente se llama Power Pivot, esto, acá debiera aparecer, y digo debiera aparecer, las tablas. Veamos si tenemos las tablas. No lo tiene, ¿cierto? Es que eso era lo que me temía. Ya, es porque justamente estábamos en la versión en donde esto era un complemento que se podía agregar o que ya venía. Después de la versión 2016 ya aparece como algo propiamente tal. Ahí sí, ya. Entonces, veamos, tratemos de ver cómo hacerlo porque diseño, agregar, inicio, base de datos, otros orígenes. ¿En datos? ¿Perdón? No, le estoy diciendo ahí. Ah, le está diciendo allá. Estoy buscando mostrar oculto, mostrar vista de datos, vista de diagrama. Ya. Estoy tratando de insertar acá no aparecen, pero estoy tratando de insertar acá las tablas. Déjeme ver, tablas de fecha, ¿no? Avanzadas, mostrar medidas implícitas. No, ese es el asunto que varía de esta versión porque recién aquí la estaban implementando. Ya. Ok, vamos a hacerlo así entonces. Vamos a cerrar esto porque aquí no veo la opción para poder traerme hacia acá las tablas. Vista de datos, no las veo yo acá. No. Tabla dinámica de colección existente, no, eso no. Entonces lo voy a tener que hacer acá nomás, pues, a la antigua. ¿Ya? Después voy a echar un vistazo a ver si ahí me la considera. Porque este es un complemento, aquí está como complemento en esta versión, después pasó a ser parte ya del mismo Excel. A ver, me voy a ubicar en la tabla de notas. ¿Ya? Aunque realmente da lo mismo en qué tabla nos ubiquemos, porque en relación ahí nosotros especificamos cuáles son las tablas que se van a relacionar. Así que sea cual sea la tabla que ustedes tengan seleccionada, se van a la alternativa relaciones. Lo importante es que esta alternativa relaciones solamente aparece activa cuando nosotros hemos transformado planillas en tablas, cuando ya tenemos algunas tablas. Presiono relaciones y acá yo construyo mis relaciones. Entonces voy por la primera. Voy a relacionar la tabla de notas con la tabla de alumnos. Entonces, agrego uno nuevo y digo, parto de la tabla de notas y me dirijo a la tabla de alumnos. ¿Cuáles son los valores que deben coincidir, que deben cruzarse entre ambas? Por una parte, en la tabla de notas tengo una columna que se llama ID alumno y en la tabla de alumnos tengo otra columna que se llama ID alumno. ¿Se dan cuenta de lo bueno que es haber puesto el mismo nombre? Doy a aceptar y ahí me creó la primera relación. Voy a hacer la segunda, que sería entre notas y ramos. Entonces, parto de la tabla notas y quiero llegar a la tabla de ramos para ir a ver el nombre del ramo, por ejemplo. ¿Cuáles son las columnas que se deben cruzar, que deben coincidir? Por una parte, en la tabla de notas tenemos una columna que se llama ID ramo y en la tabla de ramos tenemos una columna que se llama también ID ramo que son las que deben coincidir. Doy a aceptar. Ahí tengo la segunda. Me falta la última, que la última sería de ramos a profesores. Entonces agrego una nueva, parto de la tabla ramos y debo llegar a la tabla de profesores, en donde debo hacer coincidir la columna de la tabla ramos que se llama ID profesor con la columna en la tabla de profesores que se llama ID profesor. Entonces, el haberle dado el mismo nombre ayuda bastante a establecer esta relación porque deben coincidir simplemente. Doy a aceptar y ahí están entonces las tres relaciones. Cierro. Ahora voy a echar un vistazo acá al administrar modelo de datos a ver si funciona ahora. ¿Puede mostrar un poquito la hoja de ramos? ¿Esta? No, la hoja. Ah, la hoja de ramos. Ramos, ahí.
Ahí está el profesor. Profe, ¿dónde le puso el nombre para esa tabla? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú transformaste esta planilla a una tabla, se activa este menú que se llama herramientas de tabla. Aquí arribita, tú le das el nombre. Y si lo hice y quedó en tabla 1, ¿eso puede cambiar? Ah, ya. Si tú quieres eliminar ese nombre, y eso es lo extraño de esto, me tengo que ir al menú Fórmulas y seleccionar la alternativa Administrador de Nombres. Y ahí te van a aparecer los nombres de cada una de las tablas y vas a tener que o modificar o eliminar y volverla a crear. ¿Ya? Por si te equivocaste de nombre, por ejemplo. Yo quería ver si este administrador de modelo ahora me lo muestra así. Ahí está. Ahí lo muestro. Ah, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Una vez que relacioné todas las tablas, me voy al menú Datos y luego selecciono la alternativa Administrar modelo de datos. En estricto rigor, lo que va a aparecer acá, primero que todo, es la vista de los datos. Aquí tengo la tabla Notas, Alumnos, Ramos y Profesores. Pero acá tengo un botoncito en el menú Inicio que dice Vista Diagrama y me muestra esto como un diagrama. En estricto rigor, esto yo lo pude haber hecho acá, pero necesitaba que las tablas estuvieran visibles acá, cosa que no las veía. O sea, yo podía tomar una línea o tomar un campo y dejarlo caer con otro, por ejemplo. Que esto es hacer las relaciones de otra manera. Pero no sé por qué no aparecían acá las tablas. Eso es una cosa que voy a tener que averiguar. Profe, ¿cómo hizo para separar los cuadraditos? ¿Así? Ya, pero por lo menos aquí podemos ver entonces nuestro modelo de datos de manera gráfica. Bueno, ya tenemos los datos correctamente organizados, relacionados, y podríamos decir que esto es una base de datos, ¿ya? De hecho, este es el concepto de base de datos, el concepto básico de base de datos, tablas relacionadas. Ese es el concepto. Ahora bien, un solo detalle con esto. Si bien acá vemos estas tablas como si fuera una base de datos, no es una base de datos tampoco, ¿ya? Porque le faltan muchas herramientas para que pudiéramos decir que esto es una base de datos. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que ciertos cálculos no se van a poder hacer, ¿ya? Pero por lo menos va en buen camino a transformarse en una base de datos, ¿ya? Yo creo que lo que pasa es que después de esto, Excel como que evolucionó a otra aplicación que se llama Power BI, que ahí es donde se trabaja ya más bien con base de datos. Ya, claro, está en esta versión 2016, esto se llama, es un complemento que se llama Power Pivot, así. Hay otro que se llama Power Query, que es para importar datos, que ya está integrado en esta versión. Hay otro que se llama Power Map, que es para trabajar con mapas. Y después todo eso se unió, se juntó en una sola aplicación que es Excel más eso, que se llama Power BI. Ya. Entonces ahora vamos a crear nuestro dashboard. ¿Ok? A ver, siempre es recomendable para crear nuestro dashboard es tener dos hojas. Una hoja donde vamos a hacer todo el trabajo sucio. No me refiero a cosas malas, me refiero a que vamos a hacer los cálculos. Y en la otra hoja que va a ser el dashboard, en donde vamos a hacer la presentación de esos datos de una forma un poquitito con mejor diseño. Entonces vamos a agregar dos hojas a nuestro diagrama. Una de ellas le vamos a llamar, por ejemplo, cálculos.
¿Ya? Y voy a agregar otra hoja y a este le voy a llamar Dashboard. ¿Ya? Entonces voy a dejar esta hoja bien organizada al principio mejor para que sea más fácil de poder llegar a ella. ¿Ya? Ustedes la pueden dejar donde quieran. A ver, pero ya, ¿qué vamos a mostrar en este dashboard? ¿Qué nos interesaría si nosotros fuéramos profesores, el director de esta escuela, de esta universidad, no sé, jefe de carrera? ¿Qué información quisiéramos saber? Por ejemplo, ¿qué podríamos tener como información? Yo les voy a dar una pista de algo que a mí me interesaría. Por ejemplo, me interesaría saber el promedio por asignatura. Ahora, ¿cómo me gustaría ver esto? Porque se puede presentar como una tabla en donde aparezca el promedio, o se podría presentar como un gráfico en donde se vean los promedios, ¿cierto? A ver, yo lo quiero ver realmente como un gráfico. Lo voy a querer ver como un gráfico, ¿ok? Número 2, ¿qué otra cosa me gustaría saber? Me gustaría saber el mejor alumno, por ejemplo, para dar un premio. Mejor alumno. Y solamente el mejor, y solamente uno, ¿ya? Pero para eso lo voy a presentar no en un gráfico, no en una tabla, sino que en una etiqueta. ¿Qué es lo que es una etiqueta? No es más que un cuadrado, un rectángulo, en donde ahí va a aparecer el nombre del mejor alumno. Hagamos eso por mientras, ¿ya? ¿Sí? Dime. ¿Ya? Porque lo había sacado, pero ahora cuando yo quiero hacer la relación no me aparece ese... Porque lo está dentro de la tabla, seguramente. Entonces, mira, ándate a diseño. A ver, actualiza. Actualiza todo. Ahora debería estar en la tabla. A ver, ándate nuevamente a datos, relaciones. Ahí está, no está actualizada. Ya, a ver, veamos. A ver, comencemos con lo primero, el promedio de notas. A ver, si bien yo quiero mostrarlo como gráfico, yo tengo que preparar los datos para llegar a ese gráfico. Y para preparar los datos voy a crear una tabla dinámica. ¿Ya? Y de la tabla dinámica voy a generar un gráfico. Entonces, me voy a ubicar en cualquiera de las planillas. Tal vez, idealmente, en la planilla de notas, porque de ahí nace todo, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque cuando uno inserta una tabla dinámica, en el menú Insertar tabla dinámica, en vez de decir cuál es el origen de datos, que aquí me aparece justamente el nombre de la tabla donde eché a andar esto, yo voy a decir realmente no, quiero usar el modelo de datos, es decir, esas tablas que relacionamos, ¿ya? Voy a utilizar el modelo de datos. ¿Y dónde voy a dejar este resultado? Lo voy a dejar en la hoja de cálculos, porque ahí voy a hacer los cálculos, ¿ya? Entonces hago clic acá, me voy a la hoja de cálculo y la dejo, por ejemplo, por acá. Dejémosla por ahí. Ya, para que sepamos lo que estamos haciendo, a ver, ya, primero que todo demos el diseño. A ver, nosotros queremos ver los ramos, ¿cierto? Y al lado queremos ver el promedio general. Ok. ¿De dónde sacamos esos datos? Primero que todo, yo quiero ver los ramos, pero quiero ver los nombres de los ramos. Y los nombres de los ramos los tengo en la tabla de ramos. Y aquí yo puedo visualizar el nombre de todos los ramos. Pero las notas de esos ramos, ¿de dónde las saco? De la tabla notas, ¿cierto? Y ahí tengo las notas y con ellas yo calculo un valor. Ese valor que estoy calculando es la suma de notas porque es el cálculo predeterminado que me entrega. Pero yo quiero calcular el promedio realmente, ¿cierto? Entonces, acá en esta flechita, que está en la misma donde dice suma de notas, hago clic y puedo cambiar la operación en la alternativa configuración de campo de valor.
Y ahí cambia la operación. Eso mismo que yo acabo de hacer también se puede hacer más rápido si ustedes presionan el botón derecho del mouse sobre las cifras y ahí simplemente ponen resumir por y también tiene la operación. Promedio. Entonces ahí tengo el promedio. Ahora bien, este promedio tal vez tendríamos que redondearlo, ¿no es cierto? ¿Sí? El problema está en que acá yo no puedo redondear estas cifras. No la puedo redondear. Así que lo que voy a hacer es generar una tabla paralela fuera de mi tabla dinámica, por ejemplo por acá, en donde voy a ir a extraer los datos que están dentro de la tabla dinámica y los voy a dejar en estas celdas. Y estando en estas celdas, ahí sí que puedo aplicar la función redondear y puedo dar formato también. ¿Cómo voy a hacer esto? Miren, voy a poner igual. Si yo utilizo esta tecla, me va a decir A3, ¿cierto? Presiono Enter y así logro traer el nombre de cada ramo. Y la nota, de la misma forma, pero miren, cuando hago clic y hago clic aquí en la nota, me hace uso de una función que se llama importar datos dinámicos. Y la verdad es que no lo quiero hacer de esta forma, lo voy a hacer simplemente refiriéndome a la celda B3. Y voy a obtener exactamente el mismo resultado. Ese resultado, realmente lo que está en la celda B3, yo lo quiero redondear. A ver, voy a agrandar un poco más la imagen. Redondear. Punto y coma 0. Y así tengo entonces acá el valor redondeado, pero acá no. Y ahí tengo entonces las notas redondeadas. Profe, disculpe, ¿podría mostrar de dónde llamó los datos para hacer esa ¿Tabla dinámica? Sí. Primero que todo me ubiqué en cualquiera de las tablas, da lo mismo cuál. Por ejemplo, mira, me voy a colocar en ramos. Tú te vas a insertar tabla dinámica, pero predeterminadamente vas a tratar de construir una tabla dinámica de la tabla que tú tenías seleccionada. Pero tú le vas a decir que no, tú le vas a decir que vas a usar el modelo de datos de este libro. Es decir, las tablas que nosotros relacionamos. Y ahí te va a mostrar, mira, te va a mostrar todas las tablas. ¿Ya? En este caso a mí me creó una hoja nueva, que yo la voy a borrar, porque está demostrando cómo hacerlo, ¿ya? ¿Le voy a dar un título a esto, o no? No, no le demos título. Construyamos acá simplemente un gráfico común y corriente. Podría ser un gráfico de columnas, tal vez. Un gráfico de barras. Un gráfico de líneas, tal vez podría ser. A ver, usted busque el gráfico que encuentre más bonito. Yo creo que acá el gráfico de barra o de columna es el que representa mejor, ¿cierto? Voy a poner el gráfico de barra nomás, así. Listo, y le voy a cambiar algunos elementos del gráfico, como el título, por ejemplo. Voy a poner promedios. Ya todo esto, estos son promedios generales, ¿ya? Listo. Como la escala de notas va del 0 al 100, aquí automáticamente me dejó la escala de notas del 53 al 63. ¿Ya? Si ustedes quieren pueden cambiar la escala también, para que sea del 0 al 100, eso sí, las barras se venían más pequeñas. Bueno, si quieren pueden cambiar la escala. Yo lo que voy a hacer es mostrar los valores que representa cada una de las columnas, y es una coincidencia simplemente que las notas hayan ido empeorando para allá, para la derecha. Voy a poner acá en el signo más, etiquetas de datos, y ahí aparecen las notas o los promedios que reflejan. Ya. Le voy a dar un formato un poquitito más atractivo, que podría ser ese. Sí, yo creo que se ve bastante bonito. Y eso nomás, pues. Ese gráfico lo hizo con la dinámica, ¿no? No, este gráfico, a ver, si bien lo pude haber hecho con la tabla dinámica, el problema está de que estas barras habrían sido con decimales. Con los decimales. Porque si alguien dice, entonces apliquémosle formato para que no me muestre decimales, no es lo mismo. Me va a seguir mostrando acá decimales, lo que pasa es que cambia el formato nomás, la forma de presentarlo. Entonces, para
para poder tener valores redondeados, yo mejor saqué los valores hacia afuera, eso es sacar, obviamente, los dejé afuera, y ahí los redondeé con la función redondear, ¿ya? Pero, a ver, este gráfico no lo quiero acá, lo quiero en mi dashboard, así que voy a cortarlo y lo voy a pegar en mi dashboard. Ahí está. Ok. A ver, ya, tengo mi dashboard entonces, ok. Veamos el segundo. El segundo es el mejor alumno. Entonces, para poder obtener... ¿Voy muy rápido a todo esto, chiquillos? No, ya. Entonces, quiero obtener el mejor alumno, pero el mejor alumno en general, independientemente del ramo, ¿ok? Lo que pasa es lo siguiente. A ver, aquí hay dos miradas de cómo interpretar esto, el mejor alumno, en todo caso. ¿Por qué? Porque sería independientemente del ramo o por ramo también, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿qué entendemos por el mejor alumno? Aquel cuyos promedios fueron los más altos, pero lo que yo calculo es el promedio del promedio de ramos, ¿cierto? Por ramo. Ya. Y ahí tenemos un pequeño problema. Si yo quiero saber cuál es el mejor alumno, es aquel que le fue mejor en los ramos. Para ello tengo que calcular el promedio obtenido por cada ramo. El promedio obtenido por cada ramo, y de eso tengo que calcular el promedio. Ya, veamos si podemos lograr algo. A ver, ¿cómo podría hacer esto? Bueno, necesito crear una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica tomando los datos del modelo de datos. Ay, la dejé, bueno, después la muevo a la hoja de cálculo, se puede mover, no hay problema. A ver, ¿cómo sería el diseño de esta tabla dinámica? Yo tendría que desplegar a todos los alumnos para abajo, y para ello voy a utilizar el nombre de los alumnos, y luego tengo que calcular el promedio de notas, pero el promedio de notas tiene que ser por ramo. Entonces voy a colocar el nombre del ramo, hacia el lado. Veamos si tiene ahí. Entonces ahí están los 4 ramos. Y porque así voy a poder calcular el promedio por ramo y al final el promedio general. Entonces la nota, que es la nota individual, la voy a calcular acá en valores, pero como no la suma, sino como el promedio. Y así tengo entonces el promedio por ramo y tengo el promedio general. ¿Ya? A ver, pero yo quiero saber quién es el mejor, ¿no es cierto? Y acá tengo a todos los alumnos. Entonces voy a tener que aplicar un filtro para que me deje solamente los mejores. Y de ello yo voy a construir entonces la información que vaya al dashboard. A ver, ¿cómo hago esto? Filtros, más opciones. Quiero que sea de forma descendente realmente. Filtros, promedio de nota. A ver, estoy bien. Aceptar. No, pues ordené, pues no filtré. Perdón, me equivoqué. Ordené, este es ordenar. Es filtro. Filtro. Los 10 mejores. ¿Cierto? Aquí voy a dejar los 3 mejores o el mejor. A ver, si quiero los 10 mejores, puedo dejar ahí los 10 mejores, pero yo quiero al mejor. Voy a probar primero con los 3, por si hay algunos que se repitan. ¿Ya? Tomando en consideración el promedio de notas. El promedio general. ¿Cierto? A ver, voy a ver. Doy a aceptar. Y esos serían los mejores, que si bien no están ordenados a todo esto. Quiero ver, en todo caso, deje sacar el filtro porque quiero ver si alguien tiene más de 60 y tanto. No, está bien. Está bien. Entonces acá, nuevamente, filtro de valor, los 10 mejores, y voy a dejar al mejor. Uno solamente voy a dejar acá. Tomando el promedio de notas. Nos dimos cuenta que habían 2 mejores, ¿cierto?
¿Sí? Bueno, es que esto ya me echaría a perder lo que yo quiero, porque yo quería mostrarlo en una tarjeta al mejor de todos. Pero si hay más de uno, tendría que mostrarlo en tabla mejor, en una tabla. Así que hagamos un podio mejor, en vez de mostrar a la persona, hagamos un podio de los 3 mejores, para entregar el primero, segundo y tercer lugar. Los 3 mejores. Listo, ahí está. Y para que aparezca el mejor de los mejores arriba y de ahí para abajo, voy a ordenarlo por más opciones de ordenación, de forma descendente por el promedio de nota. Entonces ahí me va a quedar el mejor de los mejores arriba, luego ese, y ahí está el podio. Pero a ver, yo no lo quiero mostrar esto de esta manera. Yo quiero mostrar una tablita más pequeña, mejor presentada en mi dashboard. Entonces para ello, al ladito, voy a cerrar un poquitito esto, al ladito me voy a traer el nombre del alumno, que está ahí, lo voy a copiar para abajo, y acá al ladito, un poquito más acá, voy a poner el promedio, que ¿se acuerdan que si yo hago clic acá me utiliza la función importar datos dinámicos? No, voy a hacer la celda G5. Hay que tener cuidado con esto porque yo estoy diciendo la celda G5 y si se llegase a correr esta tabla puede ser que ya no sea la celda G5. Ya todo esto lo voy a redondear o no, lo voy a dejar así no mejor, así nomás. Porque yo quiero mostrar, no quiero mostrar el promedio, quiero mostrar el nombre del alumno, el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. E incluso no era necesario haber sacado esto para lograr eso, solamente bastaba con esto, ¿no es cierto? Listo, entonces voy a ir a mi dashboard, a ver, ¿dónde vamos a poner al podio? Lo vamos a poner lo vamos a poner por acá. Entonces vamos a poner acá, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿ya? Y aquí yo voy a hacer referencia entonces a las celdas donde estaban esos nombres, que sería, en mi hoja de cálculo sería, perdón, tengo que mover la tabla a otro lugar, ¿no es cierto? Porque la había creado acá. Ya, disculpen, voy a mover la tabla, porque sin querer la dejé en una hoja nueva. Y esto quiere decir que esto voy a tener que repetirlo. Bueno, analizar. ¿Dónde está? No, acá. Acá. Acciones, mover tabla, y la quiero dejar en la hoja que era la de cálculos. La voy a dejar por acá. Entonces voy a tener que volver a sacar los nombres acá. Igual el nombre de esta persona y saco eso. La verdad que con eso basta. Entonces, ahora sí en el dashboard voy a poder aquí colocar el nombre de cada una de estas personas que logré obtener desde la tabla dinámica. Ahí está el primero, el segundo y el tercero. Ahí está entonces nuestro podio. Voy a dejar esto como... No, lo voy a dejar así mientras tanto. Ya. Listo. Ahora bien, obviamente que a esto le falta darle un formato bonito, que se vea presentable. Yo por lo menos voy a quitar las líneas de la cuadrícula, vista, línea de cuadrícula, para que se vea por lo menos así. Y seguramente voy a agregar aquí el logotipo, la insignia del colegio, de la universidad, ¿no es cierto? Y tal vez voy a mostrar otra información, pero dado el tiempo que nos va quedando, vamos a mostrar tan solo esas dos cosas, ¿ya? Porque si quieren mostrar más cosas, tienen que crear las tablas dinámicas respectivas para poder mostrarlas. Pero lo que voy yo es lo siguiente. Vamos a generar algunos filtros que permitan hacer variar esta información. Por ejemplo, se dieron cuenta de que los alumnos, en la columna alumnos, acá, yo tengo la edad y el paralelo. Quizá de repente quiero saber cómo le fue al paralelo A o al paralelo B, y aquí tengo todo mezclado. O bien me gustaría saber, a ver, cómo les fueron a los alumnos de acuerdo a su edad. ¿Ya? Entonces, de la tabla dinámica que nosotros hemos calculado, por ejemplo, esta información la obtuvimos de acá, me voy a hacer clic acá, y voy a sacar o voy a obtener lo que se llama una segmentación de datos. La segmentación de datos no es más que un filtro en donde yo digo, bueno, ¿por qué quieres filtrar? Y en este caso yo quiero filtrar, dijimos, por la edad de la persona. Pero aquí no tengo la persona.
Bueno, acá la tengo, por edad y por paralelo, ¿cierto? Ya. Obtengamos esos dos primeros. Ahí tengo el paralelo A y B y la edad. Estos dos no debieran estar acá, debieran estar en mi dashboard. Así que los corto y me los llevo para allá pegándolos. Ahí está. Entonces, bueno, aquí ya es una cosa de diseño. Ustedes lo pueden achicar e incluso las columnas. Acá se agrega una herramienta para ello. La pueden dejar en 2 columnas y se va a ver así. Le pueden aplicar un formato e incluso pueden inventar su propio formato también. Voy a aplicar a este también el formato y esta la voy a dejar más ampliada. Hasta ahí. Entonces ahí se pueden ver las edades. Si yo hago clic, por ejemplo, en el paralelo A, se actualiza el gráfico, pero no se actualiza el podio, porque este podio es a nivel general y ahora yo quiero saber solamente el podio del paralelo A. ¿Y esto por qué entonces no se actualiza estos datos que tengo acá? No se actualiza porque esta segmentación de datos solamente está sincronizada con aquella tabla dinámica de la cual la saqué, que era la tabla que me generaba este gráfico. Entonces tengo que sincronizarla con la tabla dinámica de donde yo tengo estos datos, de donde saco estos datos. Miren, si hago clic en la segmentación de datos, voy a encontrar acá la alternativa conexiones de informe y ahí aparece que no está vinculada a la segunda tabla, solamente la primera. Le voy a decir que esté vinculada y con ello ahora me cambió el podio, porque ahora son los primeros, segundo y tercer lugar del paralelo A. A ver, voy a quitar para verlo en forma general. Ahí está, en forma general, paralelo A y B. Ya, supongamos que yo quiero saber, a ver, de los más jóvenes, ¿cuáles son los mejores resultados? Veamos. Ya, y aquí estoy viendo el gráfico de cuál sí fue el resultado de solamente las personas que tienen 17 años en cada una de las asignaturas. Y este es el podio que tienen los alumnos de 17 años. El primer lugar lo tendría esta persona, segundo y tercero. Y si quiero de 17 hasta los 19 años, con la tecla Control voy marcando el resto.